Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es La Fernanda. Te doy la bienvenida a Remocionate y hoy un poquito más relajado. Hoy es un vídeo donde te quiero compartir algo más sobre mí, en particular algunas de las cosas en las que no creo o que me enfadan o que me causan rechazo. Y he querido hacer este vídeo porque normalmente ponemos el foco en todo aquello que nos gusta, lo que queremos alcanzar, en lo que nos hace feliz y disfrute. Y obviamente eso está genial y está perfecto. Pero también el reconocer y darnos cuenta de todas aquellas cosas que en un momento dado nos disgustan, nos causa malestar o que rechazamos, nos va a ayudar a conocernos un poquito más, a entender muchísimas veces de por qué reaccionamos, cómo reaccionamos a determinadas circunstancias, por qué en ocasiones nos es más fácil relativizar determinados contextos con determinadas personas más que en otros, y también nos ayuda a ver cómo nos relacionamos con nuestros límites, cómo los marcamos y cómo los respetamos. Por eso hoy he querido hacer este vídeo un poquito diferente para conversar, y también me encantará saber tu opinión. Hoy te voy a compartir, como te decía, algunas de esas ideas que a mí me causan rechazo. Me encantará saber cómo las vives tú, cómo las entiendes tú, y también cuáles son aquellos aspectos que para ti son, digamos, ese límite donde, esto me suena raro o me causa rechazo. Al final, cada uno de nosotros pues nos relacionamos también con estos aspectos de una forma totalmente personal, así que tampoco se trata de coger estas ideas como verdades absolutas, sino pues abrir esa ventana a la reflexión, al cuestionamiento y preguntarnos, oye, ¿cuáles son esos aspectos que a día de hoy a mí me causan ese rechazo? A veces nos daremos cuenta que hay aspectos que efectivamente ponen en marcha ese mecanismo de distancia, de esto no me interesa, pero en niveles más sutiles. Pero todo eso es muchísima información de valor, sobre todo para conocernos un poquito más. Así que tengo aquí apuntada la lista de algunas de ellas y comencemos por el primero, que tiene que ver con las verdades absolutas. Si me sigues ya de tiempo aquí en el canal, pues esto es algo que ya te he compartido en otras ocasiones, y es que realmente me tomo muy con pinzas todas esas afirmaciones que se dicen como verdades absolutas. Desde mi punto de vista, prácticamente todo tiene la coletilla de depende. Depende de determinados contextos, determinadas situaciones o determinados aspectos. Por eso, cuando en un momento dado alguien viene tratando de imponerme un titular o una verdad porque es así, esto es así, ahí me causa bastante rechazo, y de entrada pues ya pongo esa barrera para empezar a mirarlo con otros ojos. Para mí, la naturaleza de este rechazo viene primero, en que lo siento como una imposición, y luego que me conecta con la polarización, con los extremos. El hecho de en un momento dado levantar esa bandera con una verdad absoluta, desde mi punto de vista, nos pone en esos extremos donde parece que no hay cabida esa fluidez o esa ventana para, oye, ¿y si hubiera otra posibilidad? Entonces, para mí, el hecho de poder conectar con diferentes puntos de vista, el permitirnos ver las cosas desde otro ángulo, me parece muy valioso, y esto es lo que hace que rechace, o por lo menos que ponga esa primera frenada cuando alguien viene con verdades absolutas. De hecho, por ejemplo, una anécdota es cuando, ahora que está, por lo menos aquí en España se suele hablar mucho de la paridad, ¿no? De la igualdad, y a mí sinceramente eso me eriza la piel. Yo eso ya lo viví en la escuela hace muchísimo tiempo y no comparto para nada esa definición o esa imposición de verdad absoluta, en el sentido de que si esto es así va a ser lo mejor, o si esto es así va a ser el escenario ideal. Así que no me gustan las verdades absolutas. El segundo aspecto está muy relacionado con esto, y que también te lo he mencionado aquí en el canal, que es las etiquetas. Ya te he mencionado que el poder de las etiquetas, tanto hacia un lado como hacia el otro, nos condiciona muchísimo la forma en la que nos relacionamos y vemos ese aspecto en el que hemos colocado esa etiqueta. Pero en particular, hoy me quiero centrar en entender las etiquetas como una identidad, y esto lo veo mucho cuando hablamos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, te pone la etiqueta de déficit de atención, te pone la etiqueta de hiperactivo, te pone la etiqueta de soberbio, etcétera, ¿no? Cuando nosotros nos reconocemos hasta el punto de identificarnos con una etiqueta, siento que lo que hace es que nos desconecta muchísimo más de nuestra valía, de nuestro conocimiento, de nuestra esencia.
Las etiquetas al final no dejan de ser más que un instrumento, una herramienta que ayuda a que nuestra mente procese y organice la información y la clasifique. Sin embargo, para mí el conflicto aparece cuando ya nosotros usamos esa etiqueta más que como un elemento de clasificación, como un elemento de identificación. Es decir, yo soy eso y además soy ese nombre, soy esa cualidad y soy la imagen que tenga asociada. Eso está asociado también con la verdad absoluta, ¿no? En muchas ocasiones una etiqueta viene asociada con una descripción única que parece inamovible y eso lo que hace es que nos encorseta muchísimo más y aporta esa rigidez y esa distancia a nuestro propio autoconocimiento. Como ves, todos estos aspectos están en la línea y el tercero también y tiene que ver con los tópicos de libros y de discursos. Normalmente en el ámbito de la motivación, el desarrollo personal, a veces hay determinadas frases que son frases cliché y a mí me chirrían muchísimo. Me chirrían quizás también conectando con los puntos anteriores porque a veces estos tópicos se venden como verdades absolutas y nos falta ese paso de cuestionar e interiorizar qué significa para nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que a mí particularmente cada vez que la oigo me causa como cierto rechazo, ¿no? Que no es casualidad, es causalidad. Y aquí no voy a entrar en valorar, ni en dar mi opinión, ni en analizar esta frase. Simplemente el rechazo viene cuando oigo estas frases o estos tópicos como mantras, pero repetitivos, donde realmente no hay una reflexión personal o una profundización de qué significa exactamente esto realmente, ¿no? O cuando te viene alguna persona, dicho pues de forma rápida, a lo mejor un poco despectiva, ¿no? Ese gurú de turno con frases hechas donde te dice, sí, mejor esto, ¿no? Hay otra frase también que me causa mucho rechazo que es mejor hecho que perfecto. Entiendo la naturaleza que hay detrás, te repito que aquí no voy a entrar a analizar ni a darte mi opinión personal, pero son frases que me causan rechazo. También es importante señalar que en ocasiones cuando sentimos ese rechazo, esos clics internos de distancia, al final es porque nos está tocando la fibra de algo que nosotros podemos reconocer en nosotros y que quizás nos está limitando o nos está condicionando determinados aspectos. Por eso hay veces que este rechazo no es necesariamente algo negativo, sino que nos da la oportunidad de conocernos y de aprender muchísimo más sobre esos mecanismos internos o esos resortes que en determinados momentos se activan. Otra frase que también me causa muchísimo rechazo, y esto tiene que ver con mi historia médica, que también si me sigues hace tiempo, pues sabes que a día de hoy pues estoy ahí lidiando con una patología que han etiquetado como crónica, y justamente lo que me causa rechazo es cuando me sentencian que algo es de por vida, ¿no? Por ejemplo, tienes que tomarte esta medicación de por vida, este dolor es de por vida, esto va a ser de por vida. De por vida es un marco temporal que ni siquiera ahora mismo soy capaz de imaginar, ¿no? Y claro, el hecho de que alguien me sentencie de esa manera algo de por vida me da la sensación que me limita, me coarta mi capacidad de poder cambiar algo. Por eso a mí cuando me dicen, no, esto es de por vida, yo sonrío y lo llevo a mi terreno y entonces empiezo a ver cómo me estoy relacionando, qué puedo hacer, qué no estoy haciendo, investigar y sobre todo conectar con mi capacidad de cambio y el estado real que tengo con respecto a esta situación. No me gustan esas frases y de hecho en un próximo Book Time te voy a hablar de un libro que me ha encantado que tiene que ver con la gestión del dolor y justamente ya he pedido porque está en preventa el próximo libro de este autor, que él es un neurólogo y se titula El dolor crónico no es para siempre y tiene mucho que ver justamente al final con esta idea que yo tengo de esta frase, así que esta es otra cosa que le pongo cara si alguien me dice que algo me toca de por vida. Luego otra cosa también relacionado al final con todo esto es cuando me dicen que la única verdad es aquello que ha sido comprobado y normalmente se añade la coletilla científicamente. La ciencia al final va evolucionando, de hecho a día de hoy hay aspectos que se están dando por buenos, que se están volviendo a incorporar a la ciencia,
y que se descartaron hace unos años atrás. Esto te lo compartí en el último Book Time con el libro de Nazaret Castellano, ¿no? La neurociencia del cuerpo. Entonces al final vemos que la ciencia en sí va evolucionando. Ese apoyo de estudios científicos pues se sostiene una serie de parámetros y una serie de márgenes de error que también el humano es el que controla y decide. Entonces para mí al final todo lo que viene sentenciado con esto no es válido porque no hay ningún estudio científico, o esto sí es válido porque está este estudio, a mí me causa rechazo. Primero porque me gusta investigar muchísimo más, si han habido otros estudios, cómo se ha relacionado eso a lo largo de la historia. Luego, con respecto a esos estudios, me gusta saber qué muestras han usado, qué parámetros de estudio, qué márgenes de error, etcétera, cómo se ha extrapolado esas afirmaciones de estudio a esa afirmación poblacional. Y después, por otro lado, porque para mí hay algo mucho más importante que cualquier estudio externo, que es la propia experiencia. En ocasiones nosotros podemos vivir una determinada experiencia y con eso sacar una opinión o hacernos una idea, y a lo mejor no necesariamente existe un estudio científico que lo respalda como tal, pero es que qué mejor estudio que la propia experimentación propia, ¿no? Entonces esto de los estudios científicos, o de que solo es válido aquello que ha sido respaldado por un estudio científico, respaldado por la ciencia o respaldado por expertos, para mí es momento de cuestionamiento y de abrir miras para ver qué se esconde detrás de esa sentencia tan absoluta. Y luego, ya para finalizar, otros dos puntos que están muy relacionados, y es que me causa, no rechazo, pero no necesariamente porque algo sea de la opinión de la mayoría implica que yo la voy a asumir como cierta. Simplemente, pues ok, sé que la mayoría opina esto, pero siempre lo llevo a mi terreno, ¿no? En la escuela esto pasaba mucho, cuando a lo mejor decían, es que si en un examen hay muchísimos suspensos es culpa del profesor. Pues no, depende. Puede ser que en ese momento la intervención del profesor pues no haya sido adecuada o que se pueda mejorar. Puede ser que en ese momento los alumnos no hayan respondido como se esperaba, o que justamente el objetivo de esa prueba haya sido detectar X cosas que han dado lugar a ese resultado. Entonces, para mí, al final, todo cuando viene respaldado por una mayoría, lo mismo, tiene esa ventana de el depende y me hace cuestionarme, mirar y preguntar muchísimo más. Hay ocasiones que esto me ha llevado a que las otras personas se sientan como amenazadas, se sientan como enjuiciadas, y no tiene nada que ver, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver conmigo, siempre y cuando yo formule esas preguntas pues del mayor respeto y la mayor calma. A mí es que me gusta aprender y me gusta sobre todo tener mi propio criterio, que puede estar equivocado en estos momentos o puede ser más acertado, pero desde luego para mí está en coherencia si ha pasado mi filtro personal y lo he construido desde mí. Y relacionado con esto también el tema de las cosas difíciles. Cuando alguien me dice no vayas por ahí que eso es difícil, no hagas esto porque es muy difícil, solo estas personas pueden acceder a esto. Al final lo difícil es también una cuestión totalmente personal que tiene que ver con esa imagen y esa conexión con nuestras propias habilidades, nuestra capacidad para organizar, para simplificar, etcétera. Así que también cuando alguien me dice eso es difícil, oye, me despierta más el gusanillo para querer saber si yo puedo afrontarlo, o mejor dicho, qué mecanismos puedo poner en marcha para afrontarlo. Así que bueno, estas son algunas de las frases que te quería compartir el día de hoy. Todas están muy relacionadas, como ves, tienen mucho que ver con esa parte de imposición desde fuera. Desde el momento que yo siento algo como impuesto y sobre todo que cuestiona o limita mi capacidad para hacer, para decidir, para transformar o para ejercer mi voz, ahí automáticamente yo siento que algo dentro de mí se activa como un resorte y me hace tomar distancia para mirarlo con mayor precaución. Sin embargo, como te decía, todos estos aspectos, más que ser una amenaza, lo que hacen es ser una ventana, primero para conocernos muchísimo más, y segundo para también darnos cuenta de cómo nos relacionamos con determinados contextos y determinados entornos. Así que nada, déjame en los comentarios si tú te has identificado con alguna de estas ideas que te he compartido, o cuáles son esos aspectos que para ti también a veces te chirrían muchísimo y te causan ese malestar y te ayudan también a poner tus límites. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en un vídeo más relajado. Y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carga y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.